Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, comenzamos nuestro programa de todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. La explicación de estas tres lecturas, como siempre, que hoy nos presenta pedagógicamente la Iglesia, la Palabra de Dios. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento, es decir, ya nos estamos acercando al tiempo de la Navidad. Cuando llegamos a la Navidad, nosotros sabemos muy bien que celebramos con mucho regocijo y con tanta alegría el nacimiento de Jesús. Jesús que tiene que nacer en nuestra vida, Jesús que tiene que nacer en nuestro corazón. Y la primera lectura que vamos a reflexionar hoy viene del profeta Sofonías. Es la que la Iglesia nos propone en el día de hoy. ¿Y cómo podemos entender? En primer lugar, miremos un poco lo que solemos decir nosotros, la explicatio terminorum, es decir, la explicación del término. Sofonías viene este nombre, ¿verdad?, del hebreo, Safón, Yah, sería norte, Yahvé. Yahvé es mi norte. Algunas veces no tengo norte y la gente. Norte, es decir, ante situaciones muy concretas en que está viviendo el pueblo de Israel, el profeta viene y le indica, mira, nuestro norte, nuestro único norte, moto vaya piana. Y andego con ayer con la terminología y por amiea, ya eso y por amiea, no sé, es una forma de decir. O sea, nuestra terminología actual, si vamos a actualizar esto, diríamos, ¿cuál es nuestro GPS? Moto para la piana, molan de GPS. Mándame tu ubicación, y la gente. Andere con la ubicación, poco ya dirigí, mare joven. Ne cañimo, ay, haremos ponata, lleva. ¿Por qué? Porque justamente tenés tu GPS. Tenés tu norte, Sofonía, Safón, Yahvé. Yahvé es mi Safón, es mi norte. Peante ya entendieron. Y hace ya y que un tema hoy el ya hoy tenés hoy lleva porque ya entendemos hacia dónde tenemos que caminar. Escuchemos un poco la palabra de Dios que dice Sofonías, grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, querida familia, hoy lo que nos está diciendo, cuál es el norte, entonces es esa fonía que el Señor nos presenta. En primer lugar, nos invita a estar en la alegría, en la alegría. Tiene que ser nuestro primer norte. Llegar a celebrar la Navidad para nosotros, en donde Dios se encarna, entra en nuestra historia, está queriendo decir justamente esto, ¿verdad? Grita de alegría, hija de Sión. Aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y después ya nos pone enseguida, ¿verdad? El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti. Nos da ese ánimo y esa esperanza. ¿Por qué? Porque justamente el Señor mira positivamente nuestra propia existencia. El Señor mira positivamente el camino que nosotros estamos realizando. ¿Verdad? En el tercer domingo de Adviento. Nosotros sabemos que son 4 domingos de Adviento con la celebración, ¿verdad?, enseguida de la Navidad. Pero todos estos domingos o estas semanas que venimos trayendo, que son tiempo de Adviento, advenire, algo que está viniendo, algo que se está acercando, es la grandeza, ¿verdad? Y que nos hace poner con ese corazón alegre, ¿verdad? Por eso dice grita de alegría. Diga tú y la ñandero vacío, la ñande ya ponernos una peñan de yara o utaja peñan de recobebe, entonces ñande ya güero zapuca y vaná, ¿verdad? Y entonces por eso dice
Alégrate, regocíjate de todo corazón. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. Expulsado a tus enemigos. Esto también es muy importante, ¿verdad? El hecho de que el Señor nos libera y por lo tanto el Señor expulsa a todos nuestros enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Y entonces ahí sí que nosotros podemos estar súper seguros, ¿verdad? Nosotros podemos entrar en esta gran alegría, ¿verdad? Que ya no temerás a ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un verdadero guerrero victorioso. Porque si el Señor está en medio de nosotros, como decía Pablo en otras oportunidades, ¿quién estará contra nosotros, verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién se puede oponer a nosotros? Es la fuerza de Dios. Y es el camino que nosotros entonces estamos haciendo, ¿verdad? Con esta gracia y con esta fuerza. Él es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Entonces es la renovación, ¿verdad? Del amor de Dios y lanza por ti gritos de alegría. Es decir, el mismo Dios que se alegra, ¿verdad? Por nuestra presencia y por este deseo también de que nosotros escuchamos su voz, de que nosotros obedecemos. Recordar que escuchar significa obedecer, el Shema Israel. Y bueno, queridos hermanos, este tercer domingo nosotros celebramos justamente el domingo de la alegría, el domingo del exultar con Dios que se hace presente, o a causa de Dios que se hace presente en medio de nuestra vida. Y esto a cada uno de nosotros nos tiene que animar una vez más. Y por último entonces dice, te renueva con su amor, te renueva con su amor. Durante este tiempo de Adviento. En esta espera nosotros queremos ser renovados profundamente con el amor de Dios. La renovación de Dios en nuestro corazón y nuestra vida se da en la medida en que nosotros también abrimos nuestro corazón y nuestra vida, ¿verdad? La misma. O sea, a Dios le estamos abriendo. Entonces sí se puede renovar. Y bueno, eso es lo que le pedimos como comunidad, como iglesia. Te renueva con su amor. Es el amor también lo único que nos puede renovar. Y por eso lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Es la gran fiesta del encuentro con Dios. Es la gran fiesta del nacimiento de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Dominical. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. La gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Continuamos con Ñande Yarañé. Estamos en este segundo bloque. Tenemos la segunda lectura, queridos hermanos, que nos presenta la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Recordemos que son 4 domingos en que nos vamos preparando a este nacimiento tan importante. Es Dios mismo que entra en nuestra historia, es la encarnación, como leemos también, ¿verdad?, desde el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de San Juan. Y el Verbo se hizo carne. Es la kenosis, Dios que entra en nuestra historia. El abajamiento, el anonadarse, lleva peñan de yara, o qué, peñan ñanderecoepe, es decir, en nuestra propia historia. Se hace carne, se hace hombre. Bueno, nos estamos preparando a eso. Y para eso también nosotros lo miramos desde un sentido muy, también hasta diría casi medio nostálgico, ¿verdad?, cuando nosotros celebramos el tiempo de la Navidad. Pero es importante recordarlo. Ahora vamos a mirar esta segunda lectura que nos habla la palabra de Dios. La Iglesia pedagógicamente nos presenta desde el libro de Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Recordamos que las cartas que envía Pablo a los filipenses normalmente son cartas de la alegría, ¿verdad?, cartas de ese encuentro de Dios con el hombre que causa la alegría total, ¿verdad?, de esa alegría de volver a ser restituidos en nuestra propia dignidad, en esa alegría de hacer ese camino como cristianos renovados por el Señor. Y nos dice justamente Pablo en este capítulo: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la palabra de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Bueno, esta es entonces la lectura, la segunda que nos presenta hoy la Iglesia. Como decíamos al inicio, esta carta es la carta de la alegría, es la carta de Pablo a los filipenses. Y comienza justamente llamándonos a la alegría. Upea la ñandeña y te ve a sheja eoi la ñanderenta me ñandeña no iba a lleva, porque algunas veces a tecu ña emombriva lleva a tecu ña emombriva de ñandeva. Entonces upea no me ñandeve pepe arorive ña y contebeba pe arori une condicatu ñandeña ya pomba eve lleva ña mañana na allá shakabana pepe arori a pepe aguapuya huerecoa. Por eso dice alégrense pepe ake pe shauka que pepe aperecoa. Y alégrense en quién, en el Señor. Da ella y la ya antes porque ya usa recita de la ya Coca-Cola ya donde va lleva no. Da ellos vea. Ñande ya avaena porque ya recobe ñande yara recobe ñande bube. Es la fuerza de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos anima y que nos da la fuerza necesaria justamente para vivir en la alegría. Porque podemos buscar alegrías externas, alegrías de cosas en las cosas pasajeras. Las alegrías que encontramos en las cosas pasajeras son muy efímeras. Pepe minte, a peya opama, a ñanderori memea lleva, sino que pechaminte, ñanderori upepente, a peya opama. Entonces, upea la ñande yara iba ñande, alégrense siempre en el Señor.
Y después continúa, vuelvo a insistir, de San Pablo, vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir, vuelvo a subrayar. Alégrense. El cristiano no puede ser cara larga, el cristiano no puede vivir amargado, el cristiano no puede vivir peleándose por cosas superficiales. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Bueno, y esto es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? El hecho de no angustiarse por nada y que en cualquier circunstancia nosotros debemos recurrir a la oración y a la súplica. Esto significa para nosotros muchísimo, ¿verdad? Esto significa para nosotros el hecho, ¿verdad?, de fortalecernos desde un encuentro en sintonía con Dios. Upearaña deika tu hanguan shala yau a siempre. Yare cope arore. Da eiko ya yujuta y ya en las cosas superficiales, sino que la metodología que hoy la palabra del Señor nos está dando, dice, es la alegría. Es la oración. La oración para llegar a la alegría. No es entonces una metodología sencilla, fácil, sino que es una oración, es una metodología que también nos exige a nosotros perseverancia. Y por eso dice justamente la súplica. Suplicar significa ¿verdad? Suplicar a Dios, que venga Dios entre nosotros, que venga mi vida. Pero llama, upeana con dere perseverana, handere de cabana, upeango inala Pablo y ellos pecuara, lleva penepe de cana. Tienen que buscar esa circunstancia. No se angustien ustedes por nada, ¿verdad? Pero para que verdaderamente nosotros podamos recibir esa gracia, esa fuerza, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y por eso dice, recurran a la oración y a la súplica. Pero también tiene que ir acompañada de acción de gracias. Y dedica tú y ahí simplemente ya yeruré, lleva ñande yara, me dice, te suplico. Habéis socio, habéis, están magamente, de picore yeja cuajina, están ahí poner erecoja. Ay, qué lindo que es esto, hermano. Entonces mirar, ya peñan de recobebe, eva peñan de yara, eva peñan de ayepa. Entonces mirando desde dentro, entonces nosotros también podemos ser agradecidos. Entonces, y mal agradecido, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor nos llama a la acción de gracias para presentar a sus peticiones. Primero agradecer y luego presentar las peticiones. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Entonces, en esta circunstancia es que Dios toma carta en el asunto, ya es ahí lleva porque y que sos agradecido por lo que Él te ha regalado. Y bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. Ya llegaron las canastas navideñas de ñande yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de ñande yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven
camino de Belén. Con el cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito. Queridos amigos, y ahora estamos volviendo con Ñande Yarañé. Queremos reflexionar siempre sobre la palabra de Dios, sobre las 3 lecturas que nos presenta este tercer domingo de Adviento. Ya estamos en el Domingo de la Alegría, se llama este domingo, ¿verdad? En donde se nos presenta tanto en la primera lectura el Safón, ya. Después se nos presenta también la carta a los filipenses, el alégrense en el Señor, sean agradecidos. Y ahora entonces vamos a ver esta tercera lectura, es decir, el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Según San Lucas, estamos en el capítulo 3, 2b, 3 al 10, 18. Y entonces nos dice la palabra de Dios, Dios dirigió la palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les decía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba en la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Queridos hermanos, queridos amigos, esta palabra del Señor que nos está hablando justamente Lucas tiene un sinfín, ¿verdad?, de variedad que es interesantísimo, ¿verdad?, lo que nos está presentando. Primero, ¿quiénes son los que se acercan a Juan, ¿verdad?, y preguntan qué debían hacer y cómo deben vivir después? Vea la importante es que deben guardar lleva ya cuami va para las escuelas por andúa escuela con gendúgina, pero desde ese escuchar ahora también ellos se van a comprometer. Fíjense que entonces Dios siempre el que habla, ¿verdad? Y que habla en este momento con Juan el Bautista, que estaba en el desierto, dice, nosotros ya conocemos todo lo que significa el desierto. El desierto es el lugar de la soledad, el desierto es el lugar de la penitencia, al mismo tiempo es de la preparación. Es la preparación para salir a evangelizar, la preparación de ese encuentro con Dios, la purificación. Nosotros tenemos también 40 años por el desierto, el pueblo de Israel. Entonces hace un juego directamente con este desierto para decirnos que Israel necesitó purificarse antes de entrar a la tierra prometida. Ñandeñico te vea veí la ñande desierto y que tu anguancha la ya es a mí, peñan de recobe pe lleva, peña pitu utego y ve ñandeña mañana lleva o pei ya eñan de baíco ñande yara la con te me bajan baíco la orero eana a veí, ¿verdad? Y cómo tenemos que vivir. Comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Esto, como nosotros sabemos, ¿verdad? El hecho de anunciar el bautismo de conversión significa lo que ya dijimos en otra oportunidad, ya desde el comienzo del primer domingo del tiempo de Adviento, es un cambio de mentalidad, la metanoia, cambiar chip, cambiar la forma de pensar. Es decir, Dios ahora nos está dando una oportunidad magnífica, hermosa, para que nosotros también podamos caminar y nosotros también podamos ser diferentes. Diga, tú y con la ñande ya saco Navidad con tiempo de preparación. Primero digamos el tiempo de Adviento, que es el tiempo propicio, ¿verdad? De preparación, apenas guajamos un ame, apenas allí cuaya, bueno, va epicola sea ya poara, tena va ella sea ya poara, hinara, anda ya poira, o pepe ella cua. No, el Señor justamente aquí nos pide algo más. Nos pide algo más, significa justamente dentro de esta expectativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba qué debemos hacer entonces. Es lo que nosotros también preguntamos continuamente, o debemos preguntarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros, Señor? ¿Cómo tenemos que presentarnos nosotros, Señor, verdaderamente, para que exista un verdadero cambio? De este día, ya estamos en este tercer domingo. ¿Qué tenemos que hacer, Señor, para que suceda esa verdadera conversión? Él le responde, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. El que tenga que comer, hágalo tanto. Bueno, entonces el primer elemento significa generosidad, desprendimiento, apertura. Primera cosita es la apertura y la generosidad. Después dice, algunos publicanos también vienen a hacerse bautizar. ¿Qué debemos hacer? No exijan más de lo estipulado. No exijan más de lo estipulado. Es decir, anilan de pocanete, anilan ella aprovechar de la pisagüe, anilan de usurero, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es aprovecharse del otro. Entonces le está diciendo no. Le dice bien, no extorsionen a nadie, o mejor dicho, no exijan más de lo estipulado. UPP20, no seas una persona, ¿verdad?, que quiere perjudicar al otro a costa de tu propio egoísmo, ¿verdad? Después le dicen ahí otra cosa, y a su vez unos soldados, ¿veis? Pon ahí, soldado cuero, y nosotros ¿qué debemos hacer ahí, la soldado cuero? Él les dijo, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con el sueldo. Ahora hizo la misma cosa prácticamente. No extorsionar, no hacer falsas denuncias, contentarse, ¿verdad?, con aquello que el Señor verdaderamente te da, te ofrece, ¿verdad? Y bueno, y como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería el Mesías, es el otro problema, si Juan sería el Mesías, él mismo dice, ¿verdad?, yo bautizo con agua, pero viene el más poderoso, que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces esto, queridos amigos, queridos hermanos, nos está animando también, ¿verdad?, en este domingo. Ya preparan mis hanguain y para dejarnos tocar por esta fuerza del Espíritu Santo. Y el fuego también te dice, ¿verdad? Y así que nosotros podamos dar ese paso importante. Y bueno, queridos amigos, queridos hermanos, nos vamos despidiendo en este domingo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un buen domingo. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.